Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ana Cristina Montenegro, yo soy fellow de segundo año de Medicina Vascular y hoy vamos a continuar con nuestro bloque de trombosis en sitios inusuales. Para esto, pues vamos a hablar de una patología que, a pesar de no ser tan frecuente, probablemente de las trombosis en sitios inusuales puede ser considerada una de las más frecuentes, y es la trombosis de la porta. Como sabemos, esto entra dentro de un espectro de enfermedad en trombosis en sitios inusuales que es la denominada trombosis cárnica, que va a contemplar el síndrome de Budd-Chiari, la trombosis de la porta, la trombosis de la mesentérica y la trombosis de la vena esplénica. Nos vamos digamos, a enfocar solamente en trombosis de la porta, ya que muchísimos de los factores que tienen la trombosis de la porta van a poder generar las otras trombosis, y muchas veces la trombosis de la porta se extiende hacia la vena mesentérica o la vena esplénica, por lo cual, pues digamos que nos vamos a enfocar más puntualmente en la porta. La trombosis venosa portal se desarrolla pues en el tronco principal de la porta, o se puede desarrollar en sus ramas intrahepáticas derecha o izquierda, y en ocasiones puede, como les mencioné anteriormente, extenderse a la vena mesentérica o a la vena esplénica. El primer caso de trombosis de la vena porta fue descrito en 1868 por el doctor Balfour y el doctor Stuart en un paciente que tenía ascitis, esplenomegalia y dilatación de varices, en el cual, por supuesto, en un reporte de necropsia encontraron una trombosis de toda la porta. Cuando nosotros vemos la porta como un complejo anatómico, nos vamos a dar cuenta de todos los factores etiológicos que inciden dentro de la producción de la enfermedad y de todas las consecuencias gravísimas e incluso mortales que puede generar esta enfermedad. Como sabemos, pues la porta se origina de la confluencia de la mesentérica superior y la esplénica, y ella va a suministrar más o menos el 75% de toda la sangre al hígado. Este vaso pues es un vaso sin válvula y, como su nombre indica, se llama porta porque lleva un porcentaje importantísimo de nutrientes y sangre del tracto gastrointestinal al hígado, por lo cual pues es un vaso de alta capacidad. Su trombosis pues implica consecuencias desastrosas para los pacientes. Como mencioné anteriormente, este es un diagnóstico clínico raro, sin embargo, el aumento del uso de las imágenes diagnósticas en los pacientes, especialmente los pacientes con cirrosis, señala un aumento del número de diagnósticos de trombosis venosa portal incidental. Hay una serie de casos de 700 pacientes con cirrosis sometidos a investigación mediante ultrasonido, donde encontramos una prevalencia de alrededor del 11.2%, más o menos 79 de esos 700 pacientes. Señora. Lo que pasa es que se escucha entrecortado, entonces no estoy segura si es conexión o la diadema que estoy utilizando. No estoy utilizando ninguna diadema. Es que se escucha entrecortado, como con interferencia. Sí. ¿Ahí? ¿Ya me oyen mejor? Sí, mejor. Gracias. Bueno, después se hizo un estudio prospectivo, más o menos eran 73 pacientes con cirrosis, y encontraron trombosis venosa portal, incidental en 12 de esos pacientes. Entonces, digamos que solamente es como que los buscan y los encuentran en un porcentaje importante. Dependiendo de la forma en la que hagan el diagnóstico, pues va a diferenciar este tipo de prevalencia dentro de algunas patologías donde esta enfermedad no es tan infrecuente, como es el caso de la cirrosis. Entonces, por ejemplo, si les hacen tomografía o les hacen resonancia magnética, pues por supuesto la prevalencia probablemente va a ser más alta que si les hacen, y si les hacen ultrasonografía va a ser incluso aún más alta, así estos pacientes les hacen, por ejemplo, una angiografía. En el año 2016 se hizo el estudio italiano PROLIVER. En él se encontró una prevalencia ecográfica de un 17% en pacientes con cirrosis, pero eso es un porcentaje importante, casi el 45% de los pacientes eran asintomáticos. Entonces, pues probablemente entre más imágenes les hagamos a los pacientes, y ahora pues con el advenimiento de los estudios pretrasplante, probablemente vamos a encontrar muchísimos más casos de trombosis venosa portal. La incidencia en los pacientes sin cirrosis realmente no está clara.
es una enfermedad, como les mencioné anteriormente, poco frecuente, y realmente los hallazgos de trombosis portales generalmente están relacionados con hallazgos de hipertensión portal. Son pacientes que debutan con hipertensión portal y cuando van a buscar la causa de la hipertensión portal, encontramos que los pacientes tenían una trombosis venosa portal extensa. Hay una cosa bien importante aquí para mencionar, y es que en algunos pacientes, especialmente en países en vías de desarrollo, todavía la trombosis venosa portal se asocia a enfermedades infecciosas maltratadas o deficientemente tratadas, y esto pues es bastante infrecuente en los países desarrollados y es muchísimo más frecuente en los países en vías de desarrollo. La trombosis venosa portal, en el caso de los cirróticos, va a estar directamente relacionada con la gravedad de la enfermedad. Aquí vemos este estudio, fueron 24.000 autopsias en Suecia realizadas entre 1970 y 1992, y en él encontramos que la prevalencia de la enfermedad fue del 1%. Cuando miramos cuáles eran las enfermedades predisponentes a esta trombosis, encontramos que el 28% de los pacientes tenían tenían cirrosis, tenían malignidad hepatobiliar primaria el 23%, secundaria el 44%, enfermedades infecciosas abdominales o infecciosas mayores el 10%, y lo que pensábamos que era lo más frecuente y que no era tan frecuente, el trastorno mieloproliferativo, solamente en el 3%. Hasta en un 14% de estos pacientes de este estudio puntual no se encontró ningún factor de riesgo que fuera el factor predisponente de esta cirrosis. Entonces, la clasificación de la trombosis portal es una enfermedad que no es tan frecuente, ha ido en mundo, y se han reportado diferentes métodos de categorización dependiendo de muchos factores. De los síntomas, entonces la clasificaron como aguda y crónica, después de su nivel de oclusión dentro de la vena, entonces vamos a ver ya más adelante la clasificación que se hizo con respecto a esto puntualmente. Señora, ¿me están oyendo bien? Y hay algunas otras clasificaciones que las clasifican como según sus agentes etiológicos en locales o sistémicas. En fin, las vamos a ver ahora desglosadas un poco más. Entonces vamos a referirnos en primera medida a la clasificación según la evolución de la enfermedad, y esta se puede clasificar como aguda o crónica. En la aguda, la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas, que es la guía, digamos, en la que uno se debería basar, describe la trombosis venosa portal aguda como la formación súbita, repentina de un trombo dentro de la porta. Y ese trombo, pues, puede implicar de manera variable la vena mesentérica, la esplénica, la porta extra y intrahepática, y obviamente generalmente se asocia a síntomas. Esto digamos que lo podemos considerar 60 días antes de ir al hospital. Si el paciente presenta los síntomas antes de 60 días, se puede considerar como una trombosis crónica. Pero pues esta enfermedad no necesariamente produce síntomas, entonces pues esos pacientes pueden tener cuadros muy bizarros y no se puede clasificar, digamos, estrictamente con los síntomas. La trombosis venosa crónica, entonces, es el conocido degeneración cavernamatosa de la porta o cavernoma portal, en donde la porta obstruida va a ser reemplazada por una red de venas colaterales hepatales que van a evitar esa porción, o que se van a saltar la porción trombosada de la vena, y podemos encontrar colaterales portales o varices periportales que se van a desarrollar durante más o menos 1 a 3 meses después de presentarse la trombosis venosa portal. Entonces, esto también es importante porque si bien el paciente presenta síntomas 3 meses antes de hacer la patología, si cuando hace la trombosis venosa ya el paciente hace degeneración cavernamatosa de la porta, ese paciente es considerado como una trombosis venosa portal crónica. Entonces, digamos que lo que hay que mirar es evaluarlo con sus síntomas y evaluarlo con sus hallazgos
biológicos y para esto, y con eso pues tomar las decisiones de cómo lo vamos a clasificar. Con respecto a completa versus incompleta, ya vamos a ir un poco más a la clasificación que abarca todas las definiciones anatómicas, pero completa, pues obviamente, como su nombre lo indica, se define por una obstrucción completa de la luz de la porta, y eso pues, va a dar ese flujo venoso jugo dentro de una zona que puede influir desde el vaso portal per se hasta toda la zona mesentérica y los vasos esplénicos. Y la incompleta, pues va a ser la obstrucción parcial de la porta, en la que todavía vamos a ver el flujo hepatopetal residual, y esto pues obviamente puede indicar o que tenemos una trombosis venosa subaguda o parcialmente recanalizada, o que realmente el paciente nunca hizo una trombosis completa del vaso y se trombosó incompletamente esa vena. Y la otra es infectada versus no infectada. Aquí vemos una imagen tomográfica de un lado con un absceso hepático, en el cual esa inflamación local y la infección van a generar un riesgo de inflamación local y por supuesto un estado protrombótico que va a generar la trombosis de la porta. Esto se denomina coloquialmente en la literatura como pieloclevitis, y es la trombosis séptica o infección periportal que va a generar la trombosis portal. Esto se presenta en algunas patologías abdominales agudas como enfermedad diverticular, apendicitis, colecistitis, e incluso el síndrome de Mirici, en el cual el cálculo, además de producir esa ictericia obstructiva, al obstruir el cístico, puede obstruir paralelamente la porta y producir trombosis que puede ser con o sin infección, no necesariamente tiene que ser un cálculo trombosado. Y lo otro, pues, es que no esté infectado, entonces puede ser con o sin infección, otra de las clasificaciones. Dentro de las clasificaciones anatómicas, depende más de la extensión de la trombosis dentro del vaso, del compromiso del resto del sistema esplástico, y va a ser dividida en 4 ítems. El primero, que es la trombosis o tipo 1, clase 1, trombosis confinada a la porta, que va hasta antes de la confluencia esplenomesenterica. El segundo, que se extienda dentro de la vena mesentérica superior, pero que el paciente tenga preservado el resto de los vasos mesentéricos. La tipo 3 o clase 3, donde se observa una trombosis difusa de todo el sistema esplástico. Estas generalmente se presentan en cronicidad porque la paciente desarrolla colaterales que van a suplir ese flujo mesentérico, y la trombosis extensa esplácnica, que sería la clase 4, que no va a tener grandes colaterales, sino solamente va a tener pues pequeños vasos colaterales que van a incidir sobre el flujo. Entonces, esta sería la clasificación anatómica. Y por último, esta que es la clasificación de Yerdel, que es, digamos, que la última clasificación y la más completa de todas, en la cual se van a incluir tanto la parte de obstrucción o del grado de obstrucción del vaso, como la presencia o no presencia de enfermedad hepática. Como lo vamos a ver a continuación, sabemos que el principal factor de riesgo para tener trombosis de la porta es tener cirrosis. Entonces, si vamos a tener un paciente con enfermedad hepática, lo clasificamos basado en enfermedad hepática, dependiendo de la extensión del trombo. Entonces, aquí vemos el diagrama y vemos como aquí en la A, que es la 1, es mínimamente trombosado, y vemos que el vaso ocupa menos del 50% del diámetro del lumen de la porta. La 2, que es una oclusión total, pero no se extiende o se extiende mínimamente a la mesentérica superior o a la confluencia. La otra es la número 3, que es esta, en donde se ve completamente la obstrucción del vaso, incluyendo la vena mesentérica superior, y la otra que va a comprometer la vena porta, va a comprometer la mesentérica superior, incluso puede comprometer la vena esplénica. Y basado en la enfermedad hepática lo vamos a clasificar en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que depende del tipo de trombosis, si es completa o incompleta, y si está
asociada o no a degeneración cavernomatosa de la aorta. Entonces, tipo 1 es parcial, que no tiene degeneración cavernomatosa. Tipo 2 es parcial, asociada a degeneración cavernomatosa. Tipo 3 es completa, pero no tiene degeneración cavernomatosa. Y tipo 4 es completa con degeneración cavernomatosa. Entonces, digamos que esta que es la clasificación que se usa finalmente para cuando uno, por ejemplo, reporta esto en una ecografía o lo quiere evaluar puntualmente en una resonancia o en un TAC, entonces debe reportar la clasificación de Yerdel y poner que es un paciente con tales características de trombosis portal. Aquí voy a detenerme un poquito en la fisiopatología de la cirrosis como un estado hipercoagulable para poner a la cirrosis como el principal factor de riesgo para hacer trombosis portal. En este esquema vemos como en la cirrosis vamos a tener va a haber como un desbalance entre el sistema procoagulante y el sistema anticoagulante del sistema de coagulación. Entonces va a haber una disminución de todos los procoagulantes, excepto el factor 8 y el factor de von Willebrand. Va a haber disminución de todos los anticoagulantes, va a haber alteraciones relacionadas con las plaquetas, va a haber un estado de hiperfibrinolisis y va a haber alteración de flujo sanguíneo. Esto todo, pues, finalmente va a llevar a la catástrofe que podría ser una trombosis extensa de la aorta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos individuos normales? Cuando nosotros somos individuos normales y este artículo de revisión de etiopatogenia de la enfermedad es muy bonito, es un artículo del New England Journal viejito del 2011, sabemos que nosotros como individuos normales tenemos la trombomodulina y la trombina que activan a la proteína C y son parte del equilibrio de los estados procoagulantes y los estados anticoagulantes, como lo hemos visto y lo vamos a ver probablemente en las nuevas charlas de endotelio que vamos a hacer. Entonces, el factor 8 es uno de los procoagulantes primarios de la coagulación y los niveles generalmente se van disminuyendo con el empeoramiento de la función hepática. Sin embargo, podrían llegar a estar elevados, pero no funcionantes o no adecuadamente funcionantes y funcionar, digamos, en las fases agudas de la enfermedad como un reactante de fase aguda. La proteína C activada junto con los cofactores de la proteína S y el factor 5 van a causar la inhibición del factor 8 y por tanto esa tendencia a disminuir todos los seres humanos la formación de los trombos. Entonces, si nosotros adicionamos trombomodulina a un plasma de un sujeto sano, esto va a reducir la formación de trombos, pero esto no pasa en los pacientes con cirrosis. Estos pacientes con cirrosis van a tener una resistencia, entre comillas, y lo digo entre comillas porque realmente no es una resistencia, sería como una pseudoresistencia de la proteína C a la trombomodulina, y esto va a ser directamente proporcional al grado de disfunción hepática. Entre más enfermo esté el paciente, ¿me están oyendo mal? Tiene recortado mal, pero está. Espérenme un minuto, yo reviso. La conexión. Sí, pues no tengo mucho que hacer con la conexión. Espérenme un segundo a ver si me conecto con el internet del celular a ver si funciona mejor. De pronto se puede desconectar un minuto. A ver si así me oyen mejor. Denme un segundito, por favor. ¿No tienes una diadema con micrófono? ¿Señora? ¿Diadema con micrófono no tienes? No te oigo nada. Diadema con micrófono. No, pero te lo he hecho así, siempre me han oído perfecto. Debe ser la conexión entonces. Que hable también el doctor Marcio. Por allá afuera, ¿cómo me están oyendo? ¿Alguien que esté conectado? Ya vamos a ver. ¿Alguna otra de las personas que están en línea, como el doctor Bretón o el doctor Tobón, si pueden hablar a ver si de pronto la conexión de acá también se escuchan entrecortadas?
Estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Me copian? No. Sí, lo copiamos muy bien, R. Ah, perfecto, gracias. Feliz camino. Porque esto es súper importante para, digamos, ver la parte de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, digamos que cuando nos vamos a referir a la cirrosis como un estado hipercoagulable, tenemos que ver que tenemos una importante disminución de los procoagulantes, principalmente el factor 8 y el factor de von Willebrand. Vamos a tener una disminución de los anticoagulantes, vamos a tener alteraciones relacionadas con las plaquetas y vamos a tener hiperfibrinolisis con alteración del flujo sanguíneo. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente sano, vamos a darnos cuenta cómo la trombomodulina y la trombina van a activar a la proteína C y van a ser, digamos, parte de todo ese equilibrio que se genera entre los estados procoagulantes y los estados anticoagulantes de nuestro organismo, de nuestro sistema de la coagulación. Cuando esto sucede, pues nosotros vamos a tener el factor 8 como un procoagulante primario en la cascada de la coagulación y vamos a tener en las alteraciones de la función hepática pues una disminución de ese factor 8. La proteína C activada junto con los cofactores de la proteína S y el factor 5 van a generar la inhibición del factor 8 y van a tener esa tendencia disminuida que tenemos todos los seres humanos a la formación de trombos. Entonces, si nosotros le ponemos trombomodulina a un plasma de un sujeto sano, esto va a reducir la formación de trombos, pero esto no pasa en el paciente con cirrosis. En el paciente con cirrosis se genera una resistencia parcial a la proteína C y esta resistencia, que es una pseudoresistencia, porque realmente no es una enfermedad per se como un daño de la proteína C, sino una consecuencia de todo el daño del sistema de la coagulación. Esto nos va a generar, esto va a ser, directamente proporcional a la alteración de la disfunción hepática. Entre más enfermo esté el paciente, más alteraciones va a tener en su proteína C. Entonces, la tendencia protrombótica en la enfermedad hepática va a ser directamente proporcional al nivel del factor 8 e inversamente proporcional al nivel de la proteína C. Podemos hacer como una relación, factor 8, proteína C, y esto puede ser un índice de desequilibrio procoagulante en la enfermedad hepática. Entre más enfermo esté el paciente, ese índice va a ser mayor, y entre mayor sea ese índice, el riesgo de que ese paciente se le genere enfermedad tromboembólica, no solamente enfermedad tromboembólica portal, sino enfermedad tromboembólica en todas partes, pues va a ser mayor. Aquí vemos en esta cascada, que es un poco, pues yo sé que es un poco vieja, porque no es la cascada de la coagulación actual, pero digamos que era donde mejor podíamos o donde estaba mejor esquematizado la alteración de todos los factores de la coagulación en los pacientes que tienen cirrosis. Vemos cómo hay una reducción de un montón de factores de la coagulación que van a ser los que van a generar que estos pacientes estén en un estado permanente de hipercoagulabilidad. Al tener ese estado permanente de hipercoagulabilidad, adicionado a esta alteración de la fibrinolisis, estos pacientes están como en un estado de hiperfibrinolisis, como en un estado inflamatorio persistente, pues estos pacientes van a tener un altísimo riesgo de tener un nuevo evento trombótico, si ya presentaron uno, o de tener un evento trombótico nuevo si no lo han presentado. Entonces, aquí vemos, como les menciono, esto es un artículo de revisión de New England que es muy bonito. Vamos a tener todos los estados antihemostáticos y los estados prohemostáticos y vemos cómo normalmente nosotros en la hemostasis de nuestro organismo vamos a tener estos drivers equilibrados. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con enfermedad hepática crónica o con cirrosis, pues vamos a tener todas estas alteraciones que dentro de los drivers antihemostáticos pues vamos a tener toda la trombocitopenia, la anormalidad en la función de las plaquetas, la disminución en la producción de trombopoyetina y el incremento en la producción de óxido nítrico y prostaciclina que va a alterar la hemostasia primaria. Adicionalmente vamos a tener la disminución de todos los factores vitamina K dependientes, 2, 5, 7, 9, 10, la proteína C y la proteína S, obviamente la disfibrinogenemia, porque pues este proceso de hiperfibrinolisis va a ser un proceso anómalo,
y vamos a tener niveles bajos de alfa-2 antiplasmina, de factor 13, de inhibidor del plasminógeno tisular, etcétera, etcétera. Con respecto a los drivers prohemostáticos, pues vamos a tener, como les mencioné, elevado los niveles de factor de von Willebrand y vamos a tener elevados, pero falsamente o mal funcionantes, los niveles de factor 8. Vamos a tener bajos niveles de proteína C, de proteína S, de antihistamina y de cofactor de la heparina, y vamos a tener trombofilias, digamos que es una trombofilia convergente al proceso de la cirrosis. Y vamos a tener bajos niveles de plasminógeno, y todo esto pues se va a confluir con el hipoflujo. Entonces, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo lento portal? O sea, esto es igual a la triada de Virchow. Vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad inducido por todos estos factores que les mencioné, más un proceso de estasis venosa dentro del vaso secundaria a esa disminución de flujo, que obviamente, como les digo, como la porta es un vaso de alta capacitancia, que va a ser el que va a llevar todo el flujo al hígado, pues en el momento en el que está ocluido o está tapado, pues va a tener un bajo flujo y en velocidades menores de 15 centímetros por segundo, pues obviamente esto va a generar una trombosis. La gravedad de la enfermedad hepática es directamente proporcional a la reducción del flujo de la vena, entonces digamos que todo confluye. Vamos a tener, entre más enfermo esté el paciente, vamos a tener más hipercoagulabilidad, entre más enfermo esté el paciente, vamos a tener más hipoflujo, y eso pues va a generar, por supuesto, estasis venosa, va a generar daño vascular y va a generar ese estado procoagulante que va a ser la triada de Virchow para ese proceso de trombosis. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para que se genere una trombosis portal? Dentro de esto vamos a dividirlos en dos factores de riesgo principales, unos locales y unos sistémicos. Generalmente estos pacientes van a tener una confluencia de los factores de riesgo. No solamente va a tener un factor de riesgo, sino que puede tener múltiples factores de riesgo que van a incidir sobre la enfermedad. Entonces vamos a hablar primero de los factores de riesgo locales directamente relacionados con la cirrosis, y como les menciono, pues esto tiene que ver con todo el estado hipercoagulable de la cirrosis. En algunos de estos pacientes se han generado esplenectomías, se les han hecho TICs o se les han hecho derivaciones portosistémicas que van a generar un incremento del riesgo de trombosis, y obviamente pues toda esta alteración del flujo hepatopetal y todo ese estado hipercoagulable pues va a generar un riesgo altísimo en los pacientes que tienen cirrosis. En el caso de factores locales no cirróticos, básicamente van a estar relacionados con dos cosas puntuales, que son la malignidad con tumores sólidos, entre los cuales vamos a destacar estos que están aquí escritos, que son hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, tumores de la vesícula, enfermedades metastásicas de todo el árbol biliar, cáncer gástrico, cáncer pancreático y linfoma, que son los que una mayor relación van a tener con infiltración tumoral de la porta y que van a generar estados hipercoagulables o procesos obstructivos locales que van a producir trombosis. Adicionalmente tenemos enfermedades no malignas relacionadas con el compromiso de la vía biliar o de la función hepática, como enfermedades infecciosas, en las cuales cabe destacar todas estas que les menciono a continuación: colecitis, coracitis, apendicitis, diverticulitis, pancreatitis aguda o crónica, tuberculosis, enfermedad inflamatoria intestinal, los hidrocistoadenomas hepáticos, los abscesos hepáticos, las úlceras duodenales, hepatitis por citomegalovirus y esquistosomiasis, y otras muchas más que van a generar básicamente pieloflebitis o trombosis séptica de la porta, que es más frecuente, como les mencioné, en los países en vías de desarrollo. Factores cardiovasculares locales que nos van a generar hipoflujo y alteraciones de la reología vascular del vaso, que van a ser que se produzca pues hipoflujo y estasis venosa, como síndrome de Budd-Chiari, obstrucción sinusoidal, pericarditis constrictiva, insuficiencia tricuspidia y tumores del lado derecho del corazón, principalmente auriculares derechos,
que nos van a generar pues ese flujo obstructivo que nos va a producir trombosis del vaso. Y otra cosa que es muy importante son los factores iatrogénicos o la iatrogenia inducida sobre el árbol biliar y sobre el sistema portal, que nos va a producir trombosis de la porta. Esto incluye pues, todos los procedimientos biliares, escleroterapia, varices esofágicas, quimioembolización, TIPS, hepatectomía, trasplante hepático, incluso en pacientes que han sido llevados a colecistectomía o cirugía del árbol hepatobiliar, pues podemos presentar trombosis de la porta. Y otras cirugías abdominales, como cirugías en las cuales se haga una manipulación de los vasos mesentéricos, se ha descrito trombosis portal en los pacientes que han sido llevados incluso a gastrectomías laparoscópicas para cirugías bariátricas, pacientes con hemodiálisis, bueno, en fin, hay, como ustedes se dan cuenta, un montón de factores de riesgo locales que pueden generar la enfermedad. Y dentro de los factores de riesgo sistémicos vamos a tener las trombofilias, ya vamos a ver el riesgo relativo dependiente de cada trombofilia, pero básicamente de las trombofilias vamos a tener como número 1 a los trastornos mieloproliferativos, dentro de los cuales cabe destacar la trombocitosis esencial, los síndromes mieloproliferativos no clasificados o mal diferenciados y la policitemia vera. El síndrome antifosfolípido, hemoglobinuria paroxística nocturna, mutación del factor 5 de Leiden, mutación del factor 2, deficiencia de proteína C y S, deficiencia de antitrombina, deficiencia de plasminógeno, hiperhomocisteinemia, mutación del MTHFR, síndrome nefrótico, y trombocitosis trombocética, y dentro de las enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, lupus, artritis reumatoidea, reumatosis del enfermedades mixtas del tejido conectivo y otros como el uso de anticonceptivos orales, el embarazo, algunos medicamentos utilizados para enfermedad hepática, hipertensión, ser de sexo masculino y el bajo conteo de plaquetas que se presenta en algunos de estos pacientes. Entonces, también dentro de los factores de riesgo sistémicos tenemos una variedad increíble. Y como les mencioné anteriormente, aquí tenemos la prevalencia y el riesgo relativo de la trombosis venosa portal en las condiciones protrombóticas, en los principales estados hipercoagulables que tenemos, digamos, como sistémicos o hereditarios. Dentro de esos encontramos que el que se relaciona más es la mutación homocigota del factor 5 de Leiden, como en todas las trombofilias y trombosis de sitios inusuales. Deficiencias heterocigotas o naturales de anticoagulantes, como alteraciones de antitrombina, y otras como la mutación del gen de la protrombina y la hiperhomocisteinemia y el síndrome antifosfolípido. Pero dense cuenta ustedes acá que, por ejemplo, mutaciones heterocigotas del factor 5 de Leiden asociadas a consumo de anticonceptivos orales en mujeres mayores de 35 años sí puede ser un factor de riesgo relativo importante para hacer trombosis de la porta, y pues estos pacientes deberán ser estudiados, ya que en el 70% de los casos en estas trombosis mesentéricas uno sí encuentra la causa de la enfermedad. Con respecto puntualmente a la mutación del JAK, de la cual se ha hablado muchísimo, está esta revisión chiquita que es de JAMA de junio del 2017, en la cual manifiesta que la mutación del JAK, la mutación del gen Janus quinasa 2, es una mutación encontrada en pacientes con síndromes mieloproliferativos. Esta mutación del JAK lo que hace es que se produzca un incremento de la transcripción celular y se generen pues todas estas alteraciones en la formación de las células madre en la médula ósea. Encontramos que más o menos el 31% de los pacientes que tienen asociado trombosis venosa trombosis venosa portal con mutaciones del JAK pueden tener, tienen en un 31% mutaciones del JAK. Entonces, fueron a mirar pacientes que hacían trombosis portal, les hicieron biopsia de médula ósea o les hicieron diagnóstico de síndrome mieloproliferativo, les hicieron mutación del JAK y el 31% de estos pacientes tenían una mutación del JAK. Entonces, digamos que si encontramos pacientes que tienen trombosis venosa portal de causa no clara, todos estos pacientes se les debe hacer mutación del JAK
y deben tener una valoración por hematología para determinar si estos pacientes tienen alguno de estos síndromes mieloproliferativos, principalmente, como les mencioné, síndromes mieloproliferativos no clasificados o de estos que son mal clasificados o que son no diferenciados y policitemia vera. Entonces vale la pena tomarles los exámenes y pensarlo en aquellos pacientes que no tengan una causa clara de haber hecho una trombosis portal. Dentro de las manifestaciones clínicas, como les digo, esto puede ser muy bizarro. Básicamente, si la obstrucción es parcial, los pacientes van a ser asintomáticos y luego se pueden manifestar como una hipertensión portal. O en el caso de que sea agudo, pues los pacientes van a tener un cuadro que puede ser progresivo de dolor abdominal, diarrea no sanguinolenta y dolor lumbar, que puede generar incluso incapacidad y dificultad para enderezarse. Esto puede ser generalmente progresivo, no es súbito, y los pacientes, pues si a esto se asocia, obviamente si es una pieliflebitis, pues estos pacientes van a tener un compromiso sistémico importante, van a estar pues con todo su compromiso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y dependiendo de la extensión de la trombosis, si es un paciente que llega a ser, por ejemplo, una trombosis de la vena mesentérica superior o una trombosis de todo el sistema esplácnico, pues estos pacientes van a ser cuadros de abdomen agudo con compromiso severo, infartos mesentéricos que se comportan como un infarto arterial. Entonces estos pacientes pues van a tener diarrea con sangre, van a tener acidosis metabólica, van a morir, y digamos que la mortalidad en estos pacientes que hacen trombosis mesentérica con infartos mesentéricos extensos pues es muy alta. Y es importante también que estos pacientes pueden causar cuadros de empeoramiento de la cirrosis, de sus manifestaciones de la cirrosis. Entonces son pacientes que, por ejemplo, no tenían una citis franca y que después de hacer la trombosis venosa portal hacen una citis importante, o eran pacientes que no estaban ictéricos y se ponen ictéricos, eran pacientes que no se ponían encefalopáticos y de un momento a otro cursan con encefalopatía hepática. Entonces en todos aquellos pacientes en los cuales tenemos una cirrosis que estaba estable y se exacerba súbitamente, debemos buscar o descartar una trombosis de la aorta. En lo que confiere al diagnóstico, vamos a tener, digamos que, un espectro de diagnóstico, y para esto les menciono este artículo que es muy bonito, que es el rol de las imágenes en el diagnóstico clínico de la trombosis portal, y dentro de ellos, pues obviamente a lo que nosotros nos digamos que la realización de ultrasonografía para el diagnóstico, pues vale la pena mencionar que las técnicas ultrasonográficas son muy buenas y hechas en manos de un experto pueden dar un diagnóstico certero de la patología. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta que estos pacientes en muchos de los casos tienen condiciones que complican la realización de una ultrasonografía. Entonces, pues son pacientes que pueden tener mucho gas, que pueden tener una citis importante, que pues pueden ser muy gordos, donde la visualización puede ser muy difícil. Y otra cosa que es importante es que esto no nos va a dar información lo suficientemente clara sobre la extensión, especialmente al sistema de la mesentérica superior, a menos que sea pues un paciente con una muy buena ventana y en manos de un súper experto, pero ver la vena mesentérica superior no va a ser tan fácil. Y en el caso de los pacientes con isquemia intestinal o abdomen agudo secundario a una trombosis extensa del lecho esplácnico, pues hacer una ultrasonografía va a ser muy complejo. Pero digamos que el diagnóstico inicial se puede basar en la ultrasonografía. Y vamos a sacar estos dos exámenes que son la tomografía y la resonancia magnética como, digamos, exámenes de extensión o exámenes para determinar algunos temas relacionados directamente con la patología cuando encontramos trombosis muy extensas. También lo podemos hacer, como les digo, tomografía o resonancia. Esto nos va a generar algunas ventajas adicionales, principalmente para ver aquellos pacientes que tienen isquemia intestinal o infartos, y pacientes que tengan sospecha de otras patologías, pacientes que tengan sospecha de neoplasias gastrointestinales o de neoplasias de la cavidad peritoneal, en la cual pues debemos tener un examen que nos muestre con un mayor detalle los órganos para tomar decisiones.
y la resonancia nuclear magnética, que nos va a dar también información importante sobre la extensión, principalmente en el caso de pacientes con infartos esplácnicos importantes. La sensibilidad puede ser de hasta el 100%, y estos son los exámenes de elección para los pacientes que van a ser llevados a trasplante hepático, en los cuales pues hay que mirar otras cosas adicionales a lo que uno le puede dar de información la ultrasonografía. También tenemos técnicas como la portografía por resonancia magnética. En esos pacientes, esta técnica, que es una técnica costosa y una técnica compleja, se usa principalmente en los pacientes que tienen accesos venosos difíciles, pacientes en falla renal o pacientes que tengan una condición clínica muy complicada y en la pues que obviamente haya la disponibilidad y la experticia de una persona que mire esto. Basado en esto, esta doctora, la autora de este artículo, nos hace, digamos, un pro y contra de los diferentes tipos de métodos diagnósticos que tenemos. Como les manifiesto, el ultrasonido, digamos que ella lo considera como el gold estándar en general, y pues es porque es barato, no irradia al paciente, tiene alta sensibilidad y especificidad. Podemos ver evaluación plástica del vaso, y vamos a poder detectar calcificaciones y degeneración cavernomatosa de la porta de una forma fácil. Esto pues obviamente tiene sus principales problemas en las diferencias que puede haber interobservador y la variabilidad dependiendo de la experticia del observador. Los pacientes con meteorismo importante, con gas importante, que sean muy gruesos, en los cuales las ventanas sean subóptimas, y la dificultad de ver la vena esquelética y la vena mesentérica superior cuando están trombosadas, que obviamente pues en el ultrasonido no es tan sencillo. En el caso de la tomografía, se puede evaluar bien la isquemia del vaso, se puede ver la mesentérica superior, se puede ver la vena esquelética, todas las colaterales, se pueden detectar calcificaciones, pero pues esto tiene radiación ionizante, tiene nefrotoxicidad, y pues obviamente hay pacientes que son alérgicos al medio de contraste y que se van a ver impedidos para realizar este tipo de exámenes. Y la resonancia magnética, que nos va a dar una información muy similar a la que nos va a dar la tomografía, probablemente nos va a dar una información más extensa en el caso de las empatías o pacientes que tengan el árbol biliar. El de alto costo, la facilidad de hacerlo pues es muchísimo más o muchísimo menos que el TAC. Puede tener artefactos de movimiento. También tenemos riesgo de fibrosis nefrogénica después de hacer el contraste con el gadolinio, y pues tampoco se puede utilizar en los pacientes que tengan compromiso por falla renal, que en el caso de los pacientes cirróticos pues no es despreciable. Entonces, en esta medicina clínica, también un artículo reciente que salió como en abril de año, en Royal College of Physicians, nos plantean este algoritmo diagnóstico que me pareció bonito para el diagnóstico. Entonces, ante la sospecha de una trombosis portal, debemos hacer una ultrasonografía. En el caso de ser positiva y necesitar alguna información adicional, podemos hacer un TAC de abdomen. En el caso en el que sea normal, pero la sospecha clínica es alta, debemos pedir un TAC de abdomen con contraste o utilizar nuevas técnicas ultrasonográficas de adquisición de imágenes tardías de ultrasonografía, que pues, tienen que ver con algunos equipos especializados y que no son tan sencillas de tener. Y esto pues vamos a ver la extensión del trombo, vamos a ver la circulación intestinal, la presencia de alteraciones en el vaso, la transformación cavernomatosa de la porta, patologías del hígado y estructurales alrededor de la porta. En el caso de que sea normal, pues obviamente vamos a estudiar el diagnóstico y este paciente pues tiene otra causa de su dolor abdominal. En el caso de los exámenes complementarios, destaco estas dos referencias en los exámenes como hipercoagulabilidad, exámenes básicos en pacientes que no tengan cirrosis. Obviamente, pues una química hepática para mirar todo, el hemograma completo, en el cual vamos a ver la presencia de policitemia, de trombocitosis, de alteraciones mieloproliferativas. Los pacientes que van a ser llevados a
que están en seguimiento para lista de trasplantes, vale la pena mencionar la tromboelastografía, que básicamente pues se usa en trasplante hepático y en trasplante cardíaco, enfermedad cardiovascular, en pacientes con enfermedad cirrótica que están siendo llevados a cirugía cardiovascular, mutación del gen del JAK y biopsia de médula ósea en el caso de que sea necesario, un tamizaje de hemoglobinuria paroxística nocturna que se le olvida a uno en muchas oportunidades en estos pacientes con trombosis portal de causa no clara, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico y antiletadóxico proteína 1 para diagnóstico de síndrome de fosfolípido, medición de mutaciones de factor 5 y resistencia a la proteína C, niveles de proteína C y S. Obviamente esto en la trombosis aguda del vaso pues tiene mucho de largo y de ancho, pero por lo menos sí la mutación de la protrombina y mutación del factor 5 de Leiden, deficiencia del factor 2, actividad de la antitrombina TEC y niveles de homocisteína, pues nos van a dar como una información general sobre los principales factores de hipercoagulabilidad no relacionada con cirrosis que pueden llevar a trombosis de la porta. Dentro del tratamiento, entonces nos vamos a detener un poquito en este algoritmo de tratamiento para hablar de las generalidades del tratamiento. Luego les voy a mostrar un metaanálisis que salió la semana pasada sobre anticoagulación en trombosis de vasos portales y pacientes con cirrosis. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro diagnóstico de trombosis portal y lo primero que tenemos que ver es si esto fue un hallazgo incidental o si es realmente un paciente sintomático con trombosis. En el caso de ser un paciente sintomático con trombosis portal, lo primero que tenemos que hacer en ese paciente es estimar el riesgo de sangrado. Estimar el riesgo de sangrado sin que esta estimación sea una contraindicación absoluta del tratamiento anticoagulante, sino simplemente como para tener una base y saber de dónde estamos partiendo. Entonces, pacientes con alto riesgo de sangrado, vamos a discutir los beneficios y riesgos de la anticoagulación. Como vamos a ver en el metaanálisis que les voy a mostrar ahora, anticoagular a un paciente con trombosis de la porta le genera una menor mortalidad, incluso menor sangrado varicial. Entonces, en estos casos, uno realmente cuando discute el beneficio del riesgo de la anticoagulación, debe tener en cuenta que el beneficio de la anticoagulación casi siempre va a superar el riesgo del sangrado del paciente. Si nosotros vamos a llevar al paciente o el paciente no tiene un riesgo alto de sangrado, pues le vamos a poner su anticoagulación terapéutica y vamos a evaluar básicamente en el tiempo si este paciente ha extendido su trombo o ha presentado alguna otra complicación como isquemia intestinal venosa, porque pues estas trombosis venosas mesentéricas van a generar una alta mortalidad en el paciente, y en el caso en el que el paciente tenga una extensión de la trombosis a pesar de una adecuada anticoagulación, uno debe considerar la posibilidad de hacerle un TIPS o de hacerle trombolisis o trombectomía mecánica a estos pacientes que tienen trombosis extensas en el caso en el que tengan contraindicación absoluta de trombolisis. En el caso de que el paciente sea asintomático, hay que evaluar varios factores. Lo primero es que tenga un estado hipercoagulable no maligno, o sea, que tenga alguna de estas mutaciones que hemos, o alguna de estas alteraciones de hipercoagulabilidad que hemos observado anteriormente, y ver qué tan severa o qué tan profunda es esta hipercoagulabilidad. Entonces, si es un paciente que tiene una mutación homocigota del factor 5 de Leiden y una mutación de la protrombina y hace una trombosis asintomática de la porta, probablemente lo tengamos que anticoagular. Pero si es una paciente que tiene una mutación heterocigota del factor 5 de Leiden y tomó anticonceptivos orales y por eso hizo la trombosis de la porta y está asintomática, pues de pronto la tenemos que anticoagular. Entonces, pues eso hay que evaluarlo paciente a paciente y tomar la determinación. Lo segundo, en el caso de las asintomáticas, es ver si tienen malignidad, y en el caso de que tengan malignidad, probablemente esto sea un factor de riesgo que valga la pena anticoagular, y lo otro es la extensión a los vasos mesentéricos. En el caso de que uno tome la decisión de no anticoagular al paciente, este paciente debe ser estrictamente monitoreado para tomar decisiones con respecto a si en algún momento hay que iniciar la anticoagulación, si uno ve que la trombosis se ha extendido o que empezó a hacer síntomas de trombosis mesentérica, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, aquí les traigo este metaanálisis, como les digo, es un metaanálisis que salió ahorita, agosto del 2017, de los efectos de la anticoagulación en pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal. Es una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis, en la cual vamos a observar cómo la influencia de la anticoagulación, la influencia positiva de la anticoagulación en casi todos los escenarios en los pacientes con cirrosis y trombosis de la porta hace que nosotros tengamos muy pocas razones para no anticoagular a los pacientes. Entonces, por ejemplo, en este caso de la recanalización, vemos que en los pacientes anticoagulados la recanalización completa o parcial ocurrió alrededor del 70% de los pacientes y la recanalización completa fue hasta en el 50% de los pacientes en todos los estudios. Esto puntualmente referido a la anticoagulación. Aquí no nos están diciendo ni con qué, ni cómo, ni cuándo. Simplemente vamos a mirar cuáles son los desenlaces duros en términos de recanalización de la trombosis venosa portal y vemos que los pacientes anticoagulados realmente se recanalizan más y se generan, digamos, efectos positivos después de aproximadamente 6 meses de tratamiento. Con respecto a la progresión de la trombosis, que es otra cosa muy importante, también se evaluaron muchos estudios y realmente los pacientes que están anticoagulados tienen un menor riesgo de progresión. Si nosotros no tratamos a los pacientes, estos pacientes hasta en un 40, entre un 30 a un 40% van a progresar en su trombosis venosa portal y obviamente esta progresión puede llevar incluso al paciente a un infarto mesentérico que lo va a llevar a la muerte. Entonces, realmente la anticoagulación va a reducir ese riesgo de progresión. Y lo otro es una cosa muy importante que es el sangrado variceal, que uno cuando va a evaluar a un paciente con cirrosis que tiene trombosis portal, lo primero que dice es, pucha, este paciente tiene una trombosis venosa portal extensa y tiene una hipertensión portal terrible y tiene varices esofágicas. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Actualmente lo que recomienda la guía, lo que recomienda la Asociación de Enfermedades Hepáticas es llevar al paciente una endoscopia digestiva y ver si se le pueden ligar las varices o hacerle tratamiento gastroenterológico para sus varices esofágicas. Pero miren esto tan interesante. Al parecer, el aumento del flujo y la recanalización, el incremento de la recanalización del vaso y la disminución de la progresión de la trombosis secundaria a la anticoagulación hace que esa hipertensión venosa que va a generar la varice esofágica y por supuesto que va a inducir ese sangrado dentro del vaso disminuya de una forma contundente. Entonces, vamos a tratar de disminuir el flujo sanguíneo dentro del sistema portal y eso, al parecer, va a hacer que la varice sangre menos y se genere un beneficio importante para el paciente. Entonces, ¿con qué lo podemos anticoagular? Pues realmente ellos hacen muchas elucubraciones en este artículo, evalúan la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y con warfarina básicamente, y lo que manifiestan es que uno debería tratar al paciente inicialmente con heparinas de bajo peso molecular en la trombosis aguda y luego hacer el switch a warfarina, excepto si esa trombosis venosa portal está relacionada con enfermedades neoplásicas del hígado, en las cuales obviamente este paciente al menos debe recibir los primeros 6 meses de tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis plena. Pero realmente los desenlaces duros en términos de recanalización completa del vaso, progresión de la trombosis o progresión del trombo y sangrado variceal no van a ser diferentes en los pacientes tratados con warfarina, obviamente bien manejados y bien monitoreados, versus los pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular. Aquí también les traje este articulito de Vascular Medicine del 2015, en el cual nos hablan de cuándo tratar y cómo a los pacientes con trombosis venosa portal. Entonces, miren, estas son series de casos en las cuales anticoagularon a los pacientes o no los anticoagularon y les pusieron warfarina, nadroparina, heparina bajo peso molecular, bueno, danaparinoides, etcétera. Miren cómo estos pacientes que no anticoagularon tuvieron extensión importante de la trombosis y mala recanalización. Y aquellos pacientes que anticoagularon tuvieron poquita extensión de la trombosis y buena recanalización. O sea, es lo mismo que nos está mostrando el metaanálisis actual. Entre mejor los anticoagulamos y más rápido los anticoagulamos, estos pacientes van a extender menos la trombosis y se van a recanalizar mejor con una menor consecuencia.
Entonces, una cosa que me pareció muy importante de esto es cuando no anticoagular al paciente, cuando tomar un manejo conservador y decir, yo voy a observar a este paciente y no lo voy a anticoagular. Entonces, lo primero es el approach o el tratamiento inicial de la trombosis venosa portal sin cirrosis, o sea, sin ponernos en ningún escenario especial, sino solamente trombosis venosa portal aguda. Entonces, vamos a ver en el escenario de paciente no cirrótico sin malignidad. Cuando no anticoagulo, o sea, ya sabemos que casi todos los debo anticoagular. Cuando no anticoagulo un paciente con una trombosis venosa portal no cirrótico y no malignidad. Básicamente lo que les manifiesto, pacientes asintomáticos con trombosis venosa portal provocada. Por ejemplo, un paciente que fue llevado a esto es súper frecuente, un paciente que fue llevado a una colecistectomía laparoscópica, le hacen una ecografía de control y le encuentran trombosis venosa portal asintomática. Probablemente ese paciente que no tiene una extensión de la aorta, que es una cosa, digamos, puramente mecánica, que se produjo en el momento de la cirugía, porque tocaron el vasito o lo que sea, este paciente que no tiene una extensión importante de la trombosis podría ser observado y no necesariamente tendría que ser anticoagulado. Otra cosa que es súper importante son aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado o pacientes que tienen un sangrado activo que pues obviamente contraindica absolutamente la anticoagulación. Y pacientes que tienen mal pronóstico, entonces un paciente que se va a morir, que tiene una cirrosis, hecha del C, que está en lista de trasplante pero que ya está encefalopático, guardado en el hospital, que nunca lo van a poder trasplantar y que su pronóstico a largo plazo, sus comorbilidades son muy severas, pues probablemente no va a recibir el beneficio que nosotros necesitamos de la anticoagulación y lo vamos a exponer a complicaciones secundarias a la anticoagulación que no vale la pena mencionar. Entonces, esto es pacientes con trombosis venosa portal aguda cirrótica no maligna. Pacientes con trombosis venosa portal cirrótica, otra vez, pacientes que tienen trombosis chiquitas, en los cuales ustedes consideren, pacientes, por ejemplo, trombosis venosa portal chiquita, cirrótico, que no está en lista de trasplante, probablemente uno podría considerar la posibilidad de no anticoagularlo. De lo contrario, es súper importante anticoagularlo, especialmente si el paciente está en lista de trasplante. Y en el caso de trombosis en malignidad, realmente estos pacientes, en la mayoría de los casos, habrá que anticoagularlos, excepto, otra vez, si su pronóstico es ominoso o si esos pacientes pues se van a morir y nosotros le vamos a generar un mayor riesgo en vez de un beneficio. Pero, como ustedes se dan cuenta, son casos muy puntuales en los cuales uno no deberá considerar la anticoagulación en estos pacientes para generarles el beneficio. ¿Por cuánto tiempo? Esto también es importante. Entonces, si es una trombosis venosa portal provocada, estos pacientes deben ser tratados como una trombosis venosa provocada, o sea, máximo 6 meses de anticoagulación. ¿Con qué? Con heparina de bajo peso molecular o warfarina. Ellos acá ponen los anticoagulantes orales directos como una consideración. Sin embargo, no tenemos ningún estudio, no tenemos ninguna evidencia, esto no se debe utilizar y en las nuevas guías no lo plantean como una opción ni en los metaanálisis ni en las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Hepáticas lo consideran como una opción anticoagulantes orales directos. Sin embargo, si es una trombosis venosa portal provocada, uno puede considerar heparina de bajo peso molecular o warfarina o hacerle un tratamiento agudo con heparina de bajo peso molecular y una vez el paciente esté estable, uno lo puede pasar a un antagonista de la vitamina K. Cuando está relacionado con cirrosis, realmente la anticoagulación debe ser indefinida y uno deberá tomar decisiones con respecto al riesgo-beneficio de la anticoagulación versus el sangrado, pero habitualmente esas trombosis venosas asociadas a cirrosis, pues como el factor de riesgo va a estar ahí siempre y no se va a quitar, pues esos pacientes generalmente van a tener que estar anticoagulados de forma indefinida, de la misma forma que los pacientes con malignidad. Y con aquellos factores que tienen trombofilias de alto riesgo trombótico, como pacientes con mutaciones homocigotas, pacientes con deficiencia de proteína C y S, pacientes con síndrome antifosfolípido, en los cuales, pues por supuesto, está recomendado el uso indefinido de antagonistas de la vitamina K. Cuando es no provocada, pues con mayor razón. O sea, esto se trata como una trombosis venosa profunda normal. Esto era lo que tenía para decirles. Muchas gracias por su atención. No sé quién tenga preguntas.
Ana, muy buena la revisión. Desafortunadamente al principio tuvimos, como siempre, entrecortados. Define muy bien cuáles pacientes son llevados a trombectomía, trombolisis. Usualmente uno lo que ve en estos pacientes es que está asociados a probablemente, la mayoría son pacientes con factores de riesgo, malignidad, cáncer, en fin, no sé si has tenido o han tenido ya la oportunidad de evaluar pacientes sometidos a trombolisis o el profesor Ignacio Tobón le ha tocado algún caso de estos. En mi particular experiencia nunca he visto la intervención aguda en trombectomías y trombolisis y cómo es el resultado de estos pacientes. Mire, profe, yo les voy a mandar ahorita al correo ese metaanálisis que está muy bueno, pero básicamente ellos solamente plantean la trombolisis y la trombectomía mecánica cuando son trombosis extensas de la aorta que están comprometiendo el sistema mesentérico y que pueden poner en riesgo la vida del paciente mientras ese paciente no tenga contraindicación para una trombolisis mecánica. Para una trombolisis farmacológica o una trombectomía mecánica. Como usted manifiesta también, estos pacientes son pacientes que generalmente están muy enfermos y si usted está bien anticoagulado, pues hacer extensión de la trombosis en presencia de anticoagulación plena, pues tiene que estar muy enfermo y muy enfermo de la cirrosis, por ejemplo, para que se genere este escenario. Sin embargo, en todos los escenarios lo plantean como una posibilidad en el caso en el que el paciente esté muy comprometido y haga extensión de la trombosis en presencia de anticoagulación plena. Nosotros tuvimos una racha de trombosis mesentéricas hace como 2 meses, con unos desenlaces terribles, primero porque fueron pacientes que fueron mal enfocados en el servicio de urgencias, pacientes con dolor abdominal, sospecha de trombosis de la aorta, les miraron la aorta, después no les miraron la mesentérica, hicieron abdomen agudo, uno de ellos falleció con una trombosis, un infarto mesentérico gigantesco, el otro paciente se salvó, pero no les hicimos trombolisis ni trombectomía, lo que les hicimos fue la resección de su pedazo de intestino y anticoagulación plena y ya está. Pero esos pacientes no fueron llevados a trombolisis, pero tampoco era el caso porque fueron, digamos que pacientes que llegaron con la enfermedad aguda, pero no llegaron, o sea, no fue una extensión de la trombosis, que es, digamos que la razón por la cual estas guías refieren el uso de la trombolisis. Entonces, pues dice que las trombolisis se hacen con RTPA, que también se pueden ser llevados a trombectomía mecánica para desoclusión del vaso, pero pues esto pues me imagino que tendrá que ser en centros de alta experticia, pues si no se le meten a sacarle un trombo a la pulmonar, no creo que se le metan a sacarle un trombo a la aorta tampoco. Profesor Ignacio, su experticia, su... Ani, de pronto yo tengo una pregunta. En lo que revisaste, porque en consideración de prevención son casos muy puntuales de pieliflebitis. ¿Qué consideraciones, y esa pregunta, digamos, a mí también me la han hecho mucho, debe tener uno para decidir anticoagular una pieliflebitis? Pues es que lo que pasa es que hay que evaluar realmente cómo es la pieliflebitis y cuál es la etiología de esa pieliflebitis. Porque si uno es que tiene un absceso hepático. Pacientes sin malignidad, que es la que uno ve siempre, sobre todo pacientes que tienen abscesos hepáticos, que colangitis, sobre todo enfermedades biliares, Sí, pues digamos que ellos lo que manifiestan ahí en las recomendaciones es que lo primero pues es que hay que tratar de base la enfermedad y hay que determinar qué tan extensa es esa pielitis o esa trombosis de la aorta para tomar la decisión de la anticoagulación. Pero en la mayoría de los casos, pues es como es una trombosis provocada, uno lo que le debería proporcionar al paciente son 3 meses de anticoagulación, con eso disminuye el riesgo de que de base con esa pieliflebitis, el paciente haga extensión. Digamos que el principal riesgo de esto es realmente la extensión a vasos mesentéricos. Entonces, si uno tiene un paciente con una inflamación generada por una infección
este paciente tiene una pieliflebitis y uno le puede ofrecer 3 meses de anticoagulación porque es una trombosis venosa provocada y le va a evitar el riesgo de extensión de la enfermedad y le va a evitar el riesgo o le va a mejorar la recanalización del vaso. Es que la pieliflebitis per se no habría que anticoagular. Es como si el paciente, yo qué sé, hace una trombosis, hace un síndrome de Lemierre, pues eso teóricamente uno no lo debería anticoagular. Pero cuando uno ve que eso está comprometiendo, digamos, en términos de triada de dicho o ese vaso, pues uno deberá considerar que ese paciente se puede beneficiar de la anticoagulación con el fin de evitar que ese proceso inflamatorio vaya a generar una extensión de la trombosis a los vasos mesentéricos y que ya la cosa se le vuelva más complicada al paciente. Doctor Ignacio, me gustaría que abriera el micrófono digamos, para este punto específico. Usualmente uno ve en los pacientes que hacen trombosis posparto, las mujeres que hacen trombosis posparto, que están asociadas esas venas pélvicas o venas ováricas, están asociadas a procesos infecciosos asociados. Y muchas veces hacen trombosis ovárica, que es otro cuento, pero las asociadas a infección y algunos de los casos ya se les agrega el tratamiento anticoagulante asociado al tratamiento infeccioso. Yo le gustaría preguntar al doctor Ignacio qué opina y mientras tanto, Maribel. ¿Será que sí está abierto el micrófono? Sí, ok. Yo hago como dos consideraciones, Dani, como para complementarte respecto a ese punto. Es que, digamos, el problema de la pieliflebitis es que, como antes las recomendaciones, por ejemplo, con el chest, es que si uno encontraba una que fuera sintomática con un hallazgo incidental, probablemente no necesitara anticoagulación. Y usualmente uno en el estudio de la extensión de la infección se encuentra la trombosis de la porta. Y en el contexto de la infección, uno determinar qué tan sintomática es, no lo puede, digamos, como hacer con claridad, y también no se conoce mucho en esta trombosis específica los factores de recurrencia y el porcentaje de recanalización, inclusive cuando está infectado. Pero una cosa que también, además de la extensión, como bien vos lo dijiste, es que todo paciente que hubiera tenido una infección grave, y sobre todo con bacteriemia asociada, el mismo trombo puede persistir a que continúe la infección. Entonces, en términos generales, si no hay contraindicación grande, porque al paciente lo van a llevar a nuevas intervenciones, tiene que otra vez canalizar la vía biliar, tiene procedimientos quirúrgicos adicionales, sin otros factores de riesgo de sangrado en ese momento, la infección, uno sí debe considerar anticoagularla. Un momentico aquí. Doctor Ignacio. Doctor Ignacio. Vamos a ver. Joven, adelante. Abre el micrófono. Abre el micrófono, lo tiene cerrado, ¿cierto? Lo tiene cerrado, Nacho. Ahí abrí. Ya lo oímos. ¿Ah? Ya lo oímos. Ah, bueno. Qué pena, pero es que la tecnología a veces nos atrapa. Diga, yo, lo que dice Maribel, vea, y lo que han comentado, los casos de pieliflebitis ya no son tan frecuentes como antes. Antes los veía uno y le tocaba hacer tratamientos casi que empíricos. En estos casos, pues no tenía una forma de hacer el diagnóstico, si había la trombosis o no la trombosis por los métodos que teníamos no invasivos. No hay estudios grandes pues para decir que las pieliflebitis deben anticoagular completamente todo, porque decía Maribel, hay una infección y hay un trombo allí, que muchas veces el trombo tiene la carga infecciosa allí. La pregunta que hacía el doctor Felipe ahora y me parece muy pertinente, pacientes, aunque no es el tema de hoy, pero las que hacían trombosis de las venas pélvicas, de los pospartos o por intervenciones pélvicas, hasta cierto momento consideramos que no se debían tratar. Pero ahora con los métodos como podíamos demostrar las trombosis venosas pélvicas más las infecciones, que no hay ninguno en este momento que se debe tratar la infección, obviamente pues que es lo primero, y muchas veces, a veces se trataba la infección, el paciente seguía febril, que era lo que nos pasaba muchas veces, y con el tratamiento anticoagulante inclusive cedía la fiebre. Entonces, como para
Para resumir, primero, no he tenido casos de trombolisis en este sistema portomesentérico. Hace poquito, bueno, no hace como 3 años, estuvimos casi tentados a hacerle a un paciente trombolisis en una trombosis mesentérica extensa, con tan buena suerte para él, que con la resección y después la anticoagulación del paciente está supremamente bien y tiene como 85 años. Pero como les digo, son casos muy puntuales, trombolisis y trombectomía no tenemos en nuestro medio. Lo puntual de la pileflebitis, debíamos tener estudios más grandes en el metanalista allí que presentó la doctora Anita, que nos sirve mucho para hacer consideraciones posteriores en el tratamiento de estos. Pero en resumen, la pileflebitis en este momento es combatir la infección, no hay ninguna duda. Lo de la trombosis, uno dice, sí habrá recanalización con solamente la trombosis, que con la sola anticoagulación, eso es lo que a veces a uno le quedan ciertas dudas. Lo que hacemos siempre con la anticoagulación, todos sabemos, es prevenir la extensión de la trombosis, pero no prevenimos, obviamente no hacemos que el trombo desaparezca, hacemos que los mecanismos fibrinolíticos del paciente hagan en algunos casos la recanalización de este trombo. Creo que ahí podíamos resumir lo que tenía para decirles. Buenos días. Como complemento a lo que ya mencionó Maribel, en los pacientes con pileflebitis, o sea, si bien hasta ahora no se considera que la anticoagulación sea la piedra angular del tratamiento, que obviamente es el manejo de la infección, el tratamiento antibiótico adecuado, en lo que revisé encontré que se puede considerar la anticoagulación en pacientes en los que en los estudios controles sí se realizan, hay evidencia de la extensión del proceso trombótico. Otra condición en los cuales se podría considerar en el paciente sin respuesta clínica al tratamiento antibiótico o los que persisten febriles después del curso de tratamiento recomendado. En estos pacientes los autores consideran iniciar la anticoagulación como una adición al tratamiento que ya se recibió. Adicionalmente, pues es que esta anticoagulación solo es una anticoagulación corta, o sea, no va a ser una anticoagulación indefinida. Entonces, uno se le trata su infección y luego los deja 3 meses anticoagulados como es una trombosis provocada.